Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri San Telmo Museora. Hoy, con el programa San Telmo Gordailoa 10, vamos a presentar la publicación sobre la colección de indumentaria del siglo XVIII, una de las colecciones más bellas y singulares del museo. Ya en 2014 la presentamos con Frivolité, con la exposición Frivolité, y ahora, unos años después, la vamos a poder disfrutar desde cerca, con gran detalle, gracias a Amalia Descalzo y a Amelia Leira, que además de catalogar con detalle y precisión cada una de las piezas de la colección, abordan otros aspectos de la indumentaria del siglo XVIII. Quiero agradecer también a Ane Albizu, que ha trabajado en este proyecto desde el principio y que en el catálogo ha participado con un texto sobre la procedencia de la colección y ha aportado datos nuevos sobre la indumentaria del siglo XVIII en el territorio de Guipúzcoa. Y bueno, dicho esto, voy a hacer las presentaciones, voy a intentar ser breve y darles la palabra a las protagonistas. Voy a empezar con Amelia Leira. Es licenciada en Filosofía y Letras, en especialidad en Historia. Su tesina se centró en el traje de época de Carlos IV y, en la actualidad, trabaja en su tesis doctoral el traje en los tiempos de Goya. Con Carmen Bernís, quien fue su maestra, y Amalia Descalzo, es coautora del libro Historia del vestido y la moda en España, que actualmente se encuentra en la editorial Anaya para su publicación. Colaboró por primera vez con el Museo Nacional del Pueblo Español de Madrid, con ocasión de la exposición Moda en Sombras, y ha formado parte del Comité Científico del Museo del Traje de Madrid. Entre sus publicaciones y varios artículos que ha escrito vamos a mencionar la muy recomendada La moda en España durante el siglo XVIII. Amalia Descalzo es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora en el Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda del Instituto Superior de Empresa y Moda de la Universidad de Navarra e imparte clases sobre la historia de la indumentaria en el Máster de Experto Tasador en Antigüedades y Obras de Arte de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde 2003 hasta el 2009 fue miembro del Comité Científico del Museo del Traje de Madrid y hasta 2011 presidenta de la Asociación de Amigos del mismo museo. Este mismo año, en el 2011, realiza el proyecto museológico de la exposición permanente del Museo Valencià y elabora y coordina el catálogo y las guías de dicha exposición. Entre sus numerosas publicaciones, que las tiene y muchas, vamos a destacar las siguientes. Las Santas de Zurbarán, vestidas para el cielo, la moda en España bajo el reinado del último rey de la Casa de Austria, España en sus vestidos, en colaboración con Amelia Leira, la moda en tiempos de Miguel Cervantes y vestirse a la moda en la España moderna. Bueno, y esto es todo. Os paso la palabra. Bueno, pues buenas tardes. La verdad que es un placer estar aquí, como siempre, en esta preciosísima ciudad y todo lo que ello significa para mí, ¿no? Quiero agradecer a la directora del museo, Susana Soto, y especialmente a Arantxa, que nos acaba de presentar sus palabras y lo agradable que ha sido trabajar con ella durante todos estos años, ¿no? Porque 2 años, ¿no? Por ahí. Y desde luego a Maite Arratibel, que está ahí, con la que hemos estado trabajando fundamentalmente con las piezas, ¿no? Que es realmente cuando se conoce una colección. La verdad que cuando empezamos y nos dieron este proyecto, pues la verdad que era todo una emoción, ¿no? Porque trabajar con piezas auténticas y históricas, y además del siglo XVIII, que es uno de los siglos que más nos gusta, pues era todo un reto. Y como bien saben, no es fácil tampoco encontrar piezas históricas, pues porque no sé qué ocurre en España, que no guardamos apenas casi nada, ¿no? Y entonces que te aparezca una colección y además, pues como la que ahora custodia el Museo de San Telmo, pues la verdad que era todo un reto, ¿no? No vamos a hablar, evidentemente, de toda la moda en el siglo XVIII, pero sí vamos a hacer un recorrido a través de las piezas de la colección.
La colección tiene la particularidad de que vienen de donantes privados. Uno es Santiago Soto, Santiago Arcos, que era un pintor, y el otro Pedro Artamendi. Y que los dos, pues realmente coleccionaron estos trajes, pero creo que fundamentalmente porque gran parte de su vida se desarrolla en el siglo XIX y, como bien saben, la pintura de historia pues ocupaba un lugar bastante significativo. Y es muy curioso que muchos pintores pues coleccionaban piezas históricas, sobre todo para dar respuesta a esa demanda de pintura histórica que había. Curiosamente, hace 2 años también, en el Museo Sorolla de Madrid, pues la directora, Consuelo Luca de Tena, dice, es que si me he revisado todo el museo, hubiera respondido con mi vida. Y no saben cómo, en unos arcones que, aburridos de verlos, pues aparecieron también un montón de piezas históricas que tenía Sorolla. Sorolla, pues para pintar, y ahora están con la catalogación de todas estas piezas históricas, pues para sus cuadros, sus composiciones, pero no solamente para ambientar, sino que también para un artista, un pintor, es un reto captar la materia de los tejidos y pues es una manera también de practicar, ¿no?, con esa materia y tal. Es decir, que parece ser que es algo muy frecuente, pero que gracias a esta frecuencia, pues que se hayan encontrado estas piezas. Pues vamos a empezar un poco con las piezas más importantes que constituyen la colección y empezamos con la indumentaria masculina. Les ponemos estos 2 retratos porque prácticamente lo que ven aquí va a ser el vestido habitual que van a llevar casi toda la nobleza y toda la burguesía en España durante todo el siglo XVIII. Y como saben, es lo que se llamaba el vestido a la francesa o el vestido a la moda o el vestido a lo militar. A lo militar porque, fue Luis XIV en el siglo anterior, en el siglo XVII, que era una persona que hablamos tanto del poder de la imagen, ¿no?, y del marketing, pues él sí que conocía el poder de estas 2 palabras y de lo que supone la apariencia, ¿no? Y entonces, pues resultó que, si tienen ocasión, verán a Luis XIV pues vestido con unas prendas muy en consonancia con lo que era la moda barroca, pero cuando se vestía de militar, pues para hacer un buen papel ante sus soldados, pues se dio cuenta que ese vestido era mucho más cómodo que el que habitualmente llevaba y adoptó ese traje militar para vestir el día a día. Inmediatamente todo el mundo copió a la corte. Y ese vestido es el que ven aquí, que se compone, pues como ven, a ver si con el puntero, ¿ven? Aquí tenemos al conde de Floridablanca, se componía, sí, me he oído porque es muy sensible. Pues se componía, llevaban los hombres una camisa, unos calzoncillos, encima llevaban una chupa, que es el nombre, es de la misma familia que el chaleco, porque no es un chaleco, aunque vista el torso, unos calzones, como pueden ver, y una casaca. En definitiva, es un poco el origen del vestido, del traje masculino actual, aunque ahora apenas se use completo, ¿no? Pero que aquí está el origen de ese vestido. Y desde luego como complemento fundamental la corbata. Corbata, pues que Luis XIV adoptó también pues de sus soldados mercenarios los croatas y que, pues como han visto es complemento fundamental en este traje. Aquí vemos 2 imágenes, una es la de Fernando VII de Ranc y la otra pues de Goya, un cuadro de Goya de Floridablanca. Entre los 2 pueden ver que hay una diferencia que ya no solamente por el colorido, sino también, pues porque aunque ese vestido se va a llevar a lo largo, ya digo, de todo el siglo XVIII, prácticamente hasta después de la Revolución, aunque quede para actos muy protocolarios,
pero vamos a que va a ir evolucionando, aunque la esencia va a ser eso, la casaca, la chupa y el calzón. La verdad que es uno de los siglos más atractivos, es el siglo de la Ilustración, pero es muy atractivo porque van a ver que esa indumentaria masculina pues no se priva, no se priva de los tejidos, de los colores, de los bordados, ni de nada que hoy asociaríamos con en el ámbito femenino. Otro detalle importante de este momento, como pueden ver, es la peluca como complemento indispensable. Y como dicen algunos comentaristas de la época, pues en el siglo XVIII los peluqueros hicieron el siglo, ¿no? Porque hicieron el agosto, como diríamos hoy, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque había pelucas para todo, para la mañana, para la tarde, para montar a caballo, para de ceremonia y tal. Y que realmente se va a perder en la segunda mitad. Bueno, la colección del museo realmente lo que tiene son piezas de la segunda mitad. Es decir, nos vamos a encontrar piezas, como veremos ahora. Déjame un poquito. Sí. A ver, ¿qué quiere hablar Amelia? Bueno, es que podéis ver perfectamente que siendo el mismo vestido es bastante distinto. Vemos la peluca aplastada de Fernando VI y la peluca con el pelo recogido atrás y 2 rizos laterales de Florida Blanca. Vemos que la casaca tiene muchísimo, bueno, el traje completo tiene mucha más tela al principio que al final. Utilizan los sastres casi la mitad de la tela en un traje que en otro. Esto corresponde al rococó. Fernando VI responde al rococó. Los colores son mucho más vivos, hay muchos más adornos. La chupa es mucho más grande, la chupa llega casi hasta la rodilla, el calzón casi no se ve y por la parte de abajo no se ve en absoluto, porque lo tapa la media. En cambio, en la segunda mitad, el traje es mucho más alargado, mucho más esbelto, con las mangas mucho más estrechas. Los delanteros dejan ver mucho más la chupa y el calzón. La chupa es mucho más corta. Y los calzones, hay que señalar que en el siglo XVIII todos los hombres llevan calzón, o sea, pantalón por debajo de la rodilla. El pantalón que nosotros conocemos, el pantalón hasta el suelo, es muy raro. Solamente lo llevan algunos marineros. También son distintos los zapatos. Entonces, dentro del mismo traje hay muchas variaciones. Y las prendas que hay en el museo responden todas a esta segunda mitad. Exacto. Bueno, pues ponemos una de las primeras piezas que está en torno a los años 60, en la década de los 60, y bueno, la verdad que se hayan conservado las 3 piezas realmente es bastante difícil. Aquí en tenemos lo que, como ven, la casaca y la chupa. Está en terciopelo de seda y la verdad que el tejido es una maravilla. Es una maravilla. Si empezábamos a meter detalles de el color auténtico pues, de cada una de las piezas que vamos a poner, pues realmente tendríamos que estar muchísimo tiempo. Pero es de un rojo intenso y el fondo de este traje y bueno, la verdad que se conserva bastante. Es todo un detalle, desde los forros, los botones, está todo cuidadísimo y como saben toda la confección era manual. Todas las piezas siempre están forradas, tanto el calzón, la chupa y la casaca. Y los botones son unos elementos imprescindibles de decoración. En la enciclopedia francesa hay un tomo dedicado a las artes del vestido y ahí están perfectamente y razonablemente explicadas los patrones de todas las piezas. Estamos en plena Ilustración, claro. Y también hay, dentro de este tomo dedicado a las artes del vestido, hay un capítulo entero dedicado a los botones. Los botones que podían ser casi siempre de alma de madera, recubiertos de tela y bordados encima, o podían ser metálicos, troquelados. Sí, pero los metálicos, bueno, esta es una pieza muy
bonita y como pueden ver lo que llama la atención es su color, ¿no? La industria tintoria en el 18, sobre todo coincidiendo con el rococó en torno a 1725, pues bueno, pegó un salto desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Y se consiguieron unos colores maravillosos. Ahora, lo que es maravilloso también es ver toda la terminología, ¿no?, que hacen para la denominación de esos colores. Aquí, como pueden ver, bueno, pues le falta lo que es el puño de esa manga, pero bueno, con todo y con eso no deja de ser un tesoro. Piensen que también estas piezas en esas casas importantes que se conservaban, pues se han utilizado mucho para los disfraces, las fiestas de máscaras, fiestas de disfraces, ¿no? Y también cuántas piezas pues se han manipulado, pues han dicho, pues para el vestido de puesta de largo de la niña cogemos este bordado, hacemos tal, y cuántas piezas llegan mutiladas, pero con todo y con eso, bueno, pues la verdad que es esta pieza, desde luego el color, el tejido y sobre todo el bordado, porque estamos hablando de hilo de plata, estamos hablando de materiales de primerísima calidad. Piensen en los años que tiene y, bueno, cuando lo podría decir Maite como restauradora, son piezas que en el momento que les empiezas a tratar un poco, a hidratar, es que recobran toda su calidad, ¿no?, porque son de primera mano. Habla de Amelia. Bueno, esto ya es que se acaba el rococó, ya empieza el neoclasicismo. Entonces, frente a los dibujos que hemos visto hasta ahora, que suelen ser curvilíneos, vamos, ahora empieza la moda de las rayas rectas. Esto es puro neoclasicismo. Y esta es una pieza muy curiosa porque está hecha de muchísimas piezas. Esto no corresponde a un patrón como pueda ser. Las otras piezas responden al patrón de la enciclopedia. Esta está hecha de piezas. Yo tengo una idea particular que seguramente a lo mejor no es válida, pero a mí me parece que el sastre aprovechó la tela que le quedaba de otro vestido y fue casando las rayas poquito a poco y haciendo una pieza nueva, una prenda nueva. Una prenda muy bonita, una casaca típica, pero ya digo, hecha a retazos. Pero es entendible, porque te encuentras con piezas, porque lo que nos llega evidentemente, salvo un vestido que van a ver, lo que nos llegan son piezas de gente pues con muchas posibilidades económicas. Y te sorprende cómo, pues a lo mejor en la espalda o en las zonas menos visibles, se mete una pieza de la misma tela, evidentemente, para completar el patrón. Tenemos que partir de que vestirse era carísimo. Es algo carísimo. Y realmente, bueno, pues de ahí está que conservar la ropa y aprovechar al máximo, pues al principio dice, te llama la atención, o puedes ver, como ahora veremos, y cuando lo veamos haremos el comentario, los chalecos, dice, pero no tiene nada que ver el delantero con la espalda. Aquí tenemos un vestido de corte, llamamos de corte, es de la época de Carlos IV, y lo mismo, es realmente una joya desde el punto de vista del tejido, desde el punto de vista de toda la aplicación de bordado, fíjense el detalle y tal. Y bueno, ¿qué se diferencia? El vestido francés, o el militar que estamos aquí tratando, es un vestido, bueno, pues muy caro, y el problema de que sea tan caro y tan elitista va a ser un poco lo que le va a provocar en la segunda mitad pues su total desplazamiento con la moda inglesa, mucho más barata, más cómoda, más funcional y tal. Y cuando hablamos de, aunque es vestido caro, pero había esa diferencia entre lo que es la gala y la media gala, ¿no? Y aquí estamos con un vestido de gala, bueno, pues por la exquisitez y ese bordado que tienen, fíjense, y además que es plata sobre dorada, luego están todas las lentejuelas, bueno, pues evidentemente es también en la segunda mitad del siglo XVIII cuando de alguna manera se empieza a establecer lo que llamamos el código vestimentario, ¿no? A tener, de acuerdo a la hora del día y también a la ocasión, pues esos vestidos. Pues, y de hecho,
bueno, pues ahí empieza un poco el tema de lo que llamamos hoy, que tanto se lleva el código Dress, ¿no? El código indumentario. Aquí tenemos otra pieza, ¿no? Amelia, ¿quieres hablar? Con el cambio de peluca, antes vimos a principios del siglo, y hasta la época de Fernando VI, la peluca es muy grande, cae sobre los hombros, pero luego se hace mucho más pequeña, recogida atrás, con Carlos III. Entonces, los cuellos a la caja empiezan a tener un cuello de tirilla, y que son muy buenos para clasificar los vestidos, que cada vez esa tirilla se va haciendo más alta. Al mismo tiempo, las mangas se van haciendo más estrechas, más pegadas al brazo y muy largas. A finales de siglo cubren totalmente la mano. Y este vestido, no, esta casaca, Sí. pues está hecha con una tela que seguramente es anterior. Muy anterior, Se aprovechaban las telas hasta el máximo, porque eran carísimas. Sí. Y además se aprovechaban porque un señor se hacía una casaca, pero luego engordaba y tenían que añadirle un trozo para que pudiese usarla. Y luego a lo mejor la heredaba su hijo, pero entonces le añadía un cuello que estuviese más a la moda. Así que es muy difícil encontrar en estos momentos una pieza que no haya sido retocada. Solamente los trajes de los reyes, que esos, claro, no se aprovechaban, esos pueden ser tal cual eran, pero los de los grandes nobles, me figuro, pero los de la burguesía, los de la nobleza baja, esos todos están tocados. Bueno, pero eso tampoco hay que irse tan lejos, ¿no? Aquí en España, pues en unos años se ha aprovechado, ¿no? Bueno, sí, yo recuerdo de pequeña que se volvían las telas, los abrigos, y se aprovechaba para hacer un abrigo para el niño. Esto es. Aquí tenemos un vestido de corte también, y vean lo que ha dicho Amelia, el enorme cuello de tirilla, ¿no? Y que esto ya, pues evidentemente, cuando vemos este cuello tan elevado, pues estamos en 1800 y tal. Y este vestido concreto, pues se va a mantener hasta 1830 aproximadamente, pero solo para actos muy ceremoniales y muy protocolarios. Ya era difícil ver por la calle a nadie funcionando con una casaca. Vamos a ver otras prendas. Esto es la influencia inglesa. Inglaterra se estaba convirtiendo, en la segunda mitad del siglo XVIII, en el país más importante de Europa y estaba construyendo su gran imperio marítimo y comercial. Entonces empieza, a través de Francia en realidad, los franceses empiezan a copiar a los ingleses y de ahí pasa a toda Europa. Los trajes masculinos se hacen mucho más sencillos, se hacen cada vez más de paño, ya no de seda. Mantienen las tres piezas, casaca, chupa y calzón, pero para el día a diario, desde luego, se acaban los bordados, se acaban los encajes. Son vestidos mucho más sobrios. Este es el duque de Alba, recién llegado de Inglaterra, y tiene en la mano una partitura de Haydn. Era un hombre muy cultivado, muy cosmopolita. Entonces lleva una casaca de las de los últimos años, de paño, completamente lisa, de paño de colores neutros, con los delanteros muy abiertos. Y debajo lleva un chaleco. La chupa, que cada vez se iba haciendo más corta, llega un momento que se corta en la cintura y se corta recta, sin picos. Entonces se convierte en chaleco. Y se suele convertir en el refugio del color y del adorno. Los trajes son sobrios, las chupas pueden llevar más adornos. Y este hombre lleva una cosa muy especial, son los primeros pantalones. Los primeros pantalones que llevaron los hombres, y que vienen también de la moda inglesa, son como nuestros panties, unos pantalones de punto con pie que se metían debajo de la bota. Hasta entonces las botas habían sido exclusivamente para la caza, pero ahora se aceptan para llevarla a la ciudad en la vida diaria. Y este duque de Alba es que ya no lleva peluca, lleva su propio pelo peinado hacia atrás y está a la última moda. Es verdad, bueno, es una preciosidad Y aquí tenemos, bueno, pues algo similar a lo que lleva el duque de Alba, que es esa casaca, porque realmente, pero que se le empieza a dar el nombre de frac,
¿Por qué? Porque bueno, la casaca va a tener, aunque tenga un cuello de tirilla muy elevado, pero el cuello es de tirilla. Pero este cuello vuelto es bueno, lo que encontramos en la enciclopedia y en los documentos de la época, es lo que se llama, empieza a llamar un frac. Si se dan cuenta, es una prenda ya, bueno, pues que responde un poco a todas esas ideas de la segunda mitad del siglo XVIII, de prendas muy cómodas y muy funcionales, ¿no? Y realmente es en el momento en el que Inglaterra, por lo que ha comentado Amelia, pues en Inglaterra empieza a situarse un poco como el centro creador de la moda de ese hombre elegante, ¿no? Y que el duque de Alba viene vestido, bueno, pues con las últimas tendencias. Esta pieza es una preciosidad y ponemos aquí a Jovellanos para que vean con exactamente la misma pieza que tiene el museo y que en cuanto a tejido y en cuanto, bueno, la hechura es un modelo perfecto, ¿no? de esto. Fíjense la elegancia, el corte. El cuello vuelto. El cuello vuelto, efectivamente. Y los pliegues de la casaca, la casaca tenía pliegues en los lados que le servían a los hombres para poder cómodamente montar a caballo, abrir bien las piernas. Y además, los faldones de la casaca primitivos, los de la primera mitad, cubren las piernas. Es una prenda muy funcional, es una prenda de origen militar. En cambio, luego los pliegues de la casaca se van llevando hacia atrás, que no tienen ningún sentido, es una cosa puramente decorativa. Y este tiene ya los pliegues totalmente en la espalda. Sí, es un frac, la verdad que es una pieza... Jovellanos, yo tengo la idea de que era un hombre muy presumido y muy amante de ir a la última moda. Sí, fíjate. Y entonces lleva un frac a la última moda. Bueno, la verdad que nos podía llevar mucho hablar de Jovellanos porque era un ilustrado, era un ilustrado y además, bueno, curiosamente, fijaos, bueno, ahora lo hablaremos, se pone de moda los tejidos para los vestidos femeninos de muselina y bueno, hubo una pragmática que los prohibió y él fue el que dijo, hay que permitir a que las mujeres lleven... Ahora, otra cosa era poderlo pagar. Y empezamos ahora con esas piezas que quedan de la colección, que son bueno, lo que se llevaban debajo de esos frac o de esas casacas, que son la chupa. Aquí tenemos bueno, pues otra pieza bueno, emblemática de la colección, que es la chupa más antigua que tiene la colección, ¿eh? Es completamente rococó y, bueno, a lo mejor se ve claramente que esta pieza en su momento, pues a lo mejor para algún disfraz o se ha adaptado un poco a una silueta femenina, pero realmente, lo que les decía, no es que no hay este tipo de tejidos para los hombres, esto para las mujeres, ¿no? Sino que es una chupa, ya digo, de tal. ¿Qué diferencia hay entre la chupa y el chaleco? Pues la chupa siempre se compone de un cuerpo y unas faldas. Las faldas se van a ir acortando y en un momento parece que es un chaleco, pero los chalecos nunca tienen faldones, siempre están cortados a ras de la línea de cintura. Podemos encontrar chalecos del 19, como ven, que rematan en pico en la parte de delante y tal, pero el chaleco nunca sobrepasa la línea natural de la cintura. Esa es la diferencia. Y se ha planteado muchas veces, y probablemente el chaleco sea una prenda que viene del mundo popular, a la par que la chupa, pero del mundo popular. ¿Qué ibas a decir, una diferencia entre las casacas. Al principio la casaca y la chupa son muy parecidos. La chupa es muy larga, casi tan larga como la casaca, pero nunca tiene pliegues en los costados, como tiene la casaca, para poder abrir las piernas. No tiene más que una abertura. Entonces se distingue muy claramente la casaca de la chupa porque no tiene pliegues laterales. Muy bonita. Bueno, aquí tenemos otra, ¿ven? Y bueno, y esos detalles. Y una de las cosas a tener en cuenta es vestirse es muy caro, se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve de un chaleco, de una chupa, en este caso el delantero? Y es frecuentísimo encontrar que la espalda está hecha en este caso de lino, si es en invierno puede estar hecha en lana y de hecho en la primera mitad en las cuentas te encuentras que este tipo de chupas se las llaman capuchinas, ¿no? A las que la espalda pues está hecha con otro tejido, es una manera de abaratar, ¿no?
Bueno, pero con todo y con eso les he puesto el detalle de los botones, de ese bordado erudito. Aquí tenemos otra chupa. Vean cómo en esa segunda mitad, en torno a los 70, se empieza a meter el cuello de tirilla, ¿no? Y bueno, el raso de seda. Y aquí se ve, ven allí, de Santiago Arcos, de su colección, y que bueno, el museo ha pensado pues mantenerlo, ¿no? Claro, esa etiqueta. Y bueno, pues los bordados. La verdad que es un... El Museo San Telmo tiene una colección estupenda de chupas de este tipo, de la final del reinado de Carlos III, que fueron el refugio, ya dije, del color y el adorno con los trajes de paño oscuros que se fueron poniendo de moda. Y muchas veces ya se compraban... Los sastres las compraban ya hechas, ya bordadas, y simplemente las adaptaban al cuerpo. ¿Lo ven ahí? Estos delanteros venían y después, evidentemente, como un puzzle, ¿no? Se termina de adaptar a las medidas del usuario. Adaptaban las chupas al cuerpo del cliente. Exacto. Bueno, aquí tenemos una colección fantástica. Que es preciosa. Vean, bueno, lo que se llamaban los bordados al matida y toda una terminología, ese bordado erudito, que es porque está hecho con los mejores materiales, con hilos de seda, y bueno, pues luego ya toda la terminología que es otro mundo, el mundo de los bordadores. Y de hecho, en este momento cobra más un bordador que un sastre, muchísimo más por esto. Y aquí otra chupa, vean que cada vez es mucho más corta, conforme va subiendo el cuello, son los faldones, y una chupa siempre va a tener bolsillos. A diferencia que lo pueden encontrar los chalecos, pero por encima de la línea de cintura. Estos detalles, y bueno, este sí que es una preciosidad de chaleco. Ya ven, es un chaleco completamente recto que sobrepasa, curiosamente. Yo creo que esto después fue una adaptación, pero que en torno a los años 80 se pone muy de moda bordar, bueno, pues escenas, como en este caso, es impresionante porque es como toda una selva, ¿no? Con todo tipo de animales. Cada día podías encontrarte un animalito diferente, ¿no? En esas ramas de árboles y tal. Y luego está recorrido todo el perímetro por unos flecos de seda. Me parece que aquí teníamos un detalle, pero miren, la escena de los monos y tal. Aquí hay otro chaleco, también mucho más, bueno, pues menos llamativo, ¿no? Desde el punto de vista decorativo. Y miren, este es, bueno, es como una cacería, es una preciosidad, ¿no? Las dos escenas que hay en la parte de abajo del chaleco. Y bueno, pues aquí la verdad que la restauración es maravillosa, ¿no? Porque se ven todas las roturas de la... Pero como son materiales tan buenos, y a la mínima que se les... Bueno, aquí tenemos restauradores y jefes de colecciones que saben, ¿no?, lo agradecido que es un buen tejido, ¿no? Y hay dos calzones, ¿no? Solamente. Los calzones eran la pieza que más estropeaba. Y muchas veces los sastres hacían los vestidos con 2 pares de calzones. Nunca se dice unos calzones, siempre se dice un par de calzones. Estos son de lino. Los calzones podían ser de paño, de seda o de lino. Y se usaban, no exactamente... Bueno, sí, la gente más de categoría social más inferior usaba más los de lino, pero también los usaban los hombres elegantes en el verano. Es curioso, al principio, como la chupa es tan larga, tapa el calzón. Al principio, en la primera parte del siglo XVIII, los calzones no se ven. Entonces tienen unas culeras enormes. Se ve además en el patrón. Lo veis, son unos fondillos desmesurados. Pero es que da igual, porque quedaban tapados, no se veían. Luego, cada vez que la chupa se va haciendo más corta, se van viendo más los calzones. Los calzones se ciñen más a la pierna y terminan por debajo de la rodilla en jarreteras. En jarreteras que se suelen... Bueno, este no las tiene porque es un calzón muy simple, pero los calzones de los trajes importantes están bordadas igual que el vestido.
Y terminan, se unen, se abrochan con hebillas. Las hebillas es un adorno muy importante. Hay juegos de 5 hebillas que venden en las mercerías. Una hebilla es para el corbatín, porque en esta época no se usaba la corbata, sino el corbatín, que era un pedazo de tela fina, anudada a lo largo del cuello y atada atrás con una hebilla. Entonces, una de las hebillas correspondía al corbatín. 2 hebillas grandes a los zapatos y 2 hebillas más pequeñas en las carreteras de los pantalones. Y es muy frecuente en el diario de Madrid encontrar un anuncio que se ha perdido una hebilla y que se dará un hallazgo a quien la encuentre y la devuelve. Exacto. Pues este es el otro por dentro. Manda tú. Bueno, aquí ha cambiado, ya no es con bragueta, sino que lleva la portañuela. Portañuela. Y bueno, es vean, cuando se ve. Exacto. Efectivamente, cuando se ha cortado, bueno, pues consideran que es más bonito o quitar esa bragueta, ¿no? Y bueno, aquí les hemos puesto un detalle del forro, que se ve que es de lino, y los 2 bolsillos, de los 2 bolsillos. La verdad que también los botones tienen el alma de madera, están forrados en la misma tela, y el grado de conservación de estos calzones es perfecto. Realmente parece que no se han usado. Bueno, pues esto sería un poco, ¿no?, esa indumentaria masculina. Y bueno, en cuanto a la indumentaria femenina, pues tenemos esta joya, es un traje de los que hasta ahora solamente hay 2, que se llama la piamontesa, y está el que tiene ahora el Museo de San Telmo y otro que está en la colección Rocamora, en Barcelona, en el Museo del Diseño de Barcelona. Es un vestido, como ven, que, bueno, pues como todos los del 18, ajustado al talle, bueno, donde se enfatizan las caderas, y que tiene como característica pues esos pliegues, como ven, en la espalda. Este vestido corresponde ya a esos vestidos mucho más cómodos y funcionales de esa segunda mitad, donde, para entender la moda femenina del siglo XVIII, tenemos que tener en cuenta siempre que las mujeres debajo llevan un corsé, que en España se llama cotilla, y un tontillo o un panier, como se llama en Francia, para ahuecar. Este vestido ya no necesita ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque, bueno, van a ser enaguas, a lo mejor, bueno, algunas almohadillas para levantar la falda, pero lo que hacen, que esto viene por influencia del mundo inglés también, lo que hacen es encapsular en el propio vestido como pueden ver ahí, las ballenas, con lo cual se mantiene la silueta y el lenguaje corporal de la época, pero es un triunfo tirar a la basura ya las cotillas y los tal. Se llama la piamontesa. Bueno, pues realmente este vestido realmente tiene influencia del vestido de más éxito en el 18, que es el vestido a la francesa, que surge en la etapa rococó y que tiene como característica fundamental estos pliegues, como ven, en la espalda, que recorren a modo de cola pues toda la espalda. Realmente, si vemos el patrón de esta prenda, pues está cortada en una pieza prácticamente delantero, espalda y hasta los pliegues, ¿no? Lo que ocurre con la piamontesa, bueno, vean que es un vestido que tuvo, mucho éxito en España. Cuando llega a España se le dio el nombre de bata, porque es realmente el primer vestido, el origen de este vestido está en las batas de estar en casa, en una prenda muy suelta, muy cómoda, y que de ella conservaron esos pliegues en la espalda. Cuando llega a España, en toda Europa se le llamaba vestido a la francesa, pero cuando llega a España le damos el nombre de bata. Y aquí vemos, bueno, pues en el Retiro, cómo la gente está paseando y el personaje lleva una bata de color amarillo. Es muy importante para nosotras, porque claro, nosotras estábamos llamando bata, estábamos convencidas de que el vestido a la francesa era la bata española, pero bueno, había quien lo dudaba. Y
en ese cuadro, que es de uno de los pintores de Castillo, que es uno de los pintores que hacen los cartones para tapices, hay una descripción del propio pintor y dice, y una señora de bata que va a subir, estupendo, podemos decir bata con tranquilidad, estamos seguras de que el vestido de la francesa en España se llamaba bata por su parecido con la ropa de levantar, o la bata que también usaban los hombres. Bueno, ven aquí... Floja completamente. La piamontesa, ven, los pliegues quedan completamente sueltos, como una pieza completamente aparte. Y luego lo que el vestido está todo en raso de seda con aplicación, bueno, ya ven, de talcos, mostacillas. Pero lo que es interesante, que nos ayuda también a fechar un poco este cuadro, es que ven ahí la extensión de un globo, ¿no? Como saben, bueno, pues hubo la extensión del globo Montgolfier en Aranjuez en los años 82, 83, y fue un acontecimiento. Y entonces podemos ver los globos bueno, pues en los vestidos o en el país de un abanico. Es decir, debió de ser algo, bueno, bueno, pues como cuando el primer viaje a la Luna, ¿no? Sí, pues una cosa así. Pues como esto. Lo de la conservación de las pliegues es que la bata siguió usándose como ropa de ceremonia, como traje de ceremonia. Ya no se usaba para ir por la calle al final del siglo, pero en cambio sí se usaba como traje de ceremonia. Y el conservar los pliegues hacía que este vestido, que era un vestido completamente de moda mucho más moderna, sin embargo, tuviese una reminiscencia de ceremonia y se pudiese usar, por ejemplo, para una boda. Muy bien. Bueno, este es el otro modelo, Amelia. Este para mí es es el vestido hecho a la inglesa, que es el vestido que se llevó en toda la segunda mitad, vamos, a partir del 1780. Y tiene un cuerpo con ballenas, con lo cual no hay que llevar cotilla, cerrado por delante, con la manga al codo, y una falda. Bueno, tanto la bata como el vestido a la inglesa siempre constan de dos piezas. Es como un vestido entero, abierto por delante, que se cierra en la cintura, pero a partir de la cintura para abajo deja ver otra falda que, si está hecha de seda, se llama brial, y que son dos piezas separadas, forman un mismo vestido, pero son dos piezas distintas. El brial se ve aquí debajo, y lo que es muy interesante es ver la espalda, porque se ve cómo... Creo que está aquí. Ah, no. No, esta es la duquesa de Osuna con un vestido... Bueno, pues pásalo. Sí, la pongo, ¿no? Es la duquesa de Osuna en 1788 y lleva exactamente el mismo vestido, solamente que este está completo. Este está acompañado de un huello de encaje, de los lazos. Los lazos y las cintas era un adorno muy importante y muy frecuente, los lazos y las cintas en los brazos y en el pecho. Y luego está acompañado de un aditamento absolutamente inglés, que es los sombreros. Ante entonces las mujeres habían llevado lo que llamaban en España bonetes o benetillos, que era un tocado hecho de gasas, plumas, cintas. Podía ser complicadísimo. En todas las ilustraciones de moda, cuando se empiezan las explicaciones, siempre se empieza por el tocado y luego se sigue bajando por el vestido. Bueno, pues ahora en vez de bonetes, las señoras llevan sombreros. Sombreros como los que llevan en los cuadros de Reynolds o de Gainsborough en Inglaterra. Y ahora pues Bueno, y esto es la parte de todo. No, dilo tú, te voy a poner. Bueno, es que este es un poco mi prenda favorita. Por eso. Todo el vuelo de la falda se recoge hacia atrás en pliegues muy pequeños, formando un pico en la espalda. En el centro de esta espalda hay una ballena que baja. Las batas habían tenido una silueta con un ensanchamiento en las caderas, un ensanchamiento lateral que lo daba el tontillo. En cambio ahora el ensanchamiento o la protuberancia va hacia atrás. La silueta cambia por completo. Ya el ensanchamiento es hacia atrás. Y en Francia y en Inglaterra yo encuentro algunas veces un faux cul, un falso culo, vamos.
Pero en España no encuentro nada semejante. Pero, sin embargo, en los retratos, pero esta señora ahí debe llevar algo que hace que salga para afuera. Sí, como una Y yo creo que era almohadilla. un pequeño almohadón lo que Sí, se ponían sí. aquí debajo. Y entonces aquí eso sobresalía. Porque lo bonito era eso, es decir, tienen la ballena tan potente que, bueno, continúa toda la columna Y vertebral luego ya para que sobresale. después sobresalga. Y la verdad que es muy bonito. No le hace honor la diapositiva. No sé, es más No. bonito. Ahora tú. Bueno, pues aquí tenemos también, como les comentaba antes, en la segunda mitad del siglo XVIII es cuando empieza de alguna manera a plantearse pues, que llevar el vestido, pues a lo mejor el vaquero o este vestido de la bata todo el día, empiezan a salir otras tipologías de vestidos. Pero vamos, que la tipología, que ya es un avance, buscando esa comodidad, son los vestidos que se llaman de día o de sabillé, ¿no? Es decir, compuestos de un cuerpo y una falda, como es este caso. Vuelvo a decir lo mismo, que se conserven las dos piezas de un vestido de estas características es algo, porque los museos de indumentaria, cuando no tienes el cuerpo, tienes la falda, cuando te falta la falda o tienes la casaca y te falta el peto. Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? Es un tejido de Pekín de seda y bueno, vean cómo guarda esa silueta. Hay un lenguaje corporal muy claro del siglo XVIII, también ya como diría, marcando, ¿no? Este jubón, y es muy escotado, porque estos vestidos se completaban o se complementaban con un pañuelo que se llamaba ficho. Y bueno, empieza a formar parte de esos cuerpos con esos volantitos en la parte de atrás, que bueno, ahora veremos ejemplos y que recibieron unos nombres muy Y como muy veis el característicos. levantamiento por la parte posterior. Sí, lo mismo Claramente. se ve en esa. Sobre Aquí el que quedaba el volantillo. sí, sabemos que debajo pues llevan eso, todavía no hay constancia de que lleven pantalones las mujeres ni algo similar a lo que llamaríamos hoy unas bragas, eso sí, unos buenos números de enagua y tal, pero bueno, ya yo creo que, vamos, y por los que en algunos museos ingleses se conservan especies de almohadillas que ya no es ese tontillo, esas prendas. Y esta es una joya, porque es que es un tipo de vestido que se hizo muy popular en Europa, pero en cambio en España se conservan muy pocos o casi ninguno. Y es también la influencia inglesa. Hasta entonces los tipos de tela eran la lana, la seda y el lino. El lino, bueno, que era el lienzo que se hacía con lino. Y el algodón era una pieza, era una prenda, era un tipo de fibra como de segunda mano, que se usaba sobre todo para hacer guateados. Pero ahora los ingleses empiezan a cultivar el algodón y lo trajeron de la India, pero lo empiezan a cultivar en Norteamérica. Y de la India también traen los algodones estampados que fueran las cotonías y que permitieron una democratización enorme del vestido, porque ahora las personas con poco poder adquisitivo, las mujeres, podían tener trajes coloridos, vistosos, que antes solamente lo podían llevar las nobles que con sus vestidos de seda bordados. Pero ahora no, estos estampados eran baratos y se exportaron a todo el mundo. Y este es un vestido a la inglesa, exactamente, vamos, muy parecido al que acabamos de ver en seda, pero hecho en algodón. Lo que se llama chintz, porque bueno, está tratado el Bueno, tejido este es con de un cierto chintz, sí. brillo, y es lo que decíamos, es que salió una pragmática, estas completamente, sobre todo ese algodón, prohibiendo el uso de los algodones, y fundamentalmente el algodón en esa técnica que se llama muselina, que va a dar, bueno, pues vestidos ya del estilo más neoclásico. Y fue Jovellanos el que dijo, porque justificaban que había, porque nuestra industria perdía muchísimo, bueno, y como dijo, tampoco tenemos industrias que sean capaces, como los ingleses, de sacar estos tejidos con esta nueva mecánica y con esta nueva industria. Y luego también les interesaba mucho el algodón transformado en tela fina, que fue la muselina.
Y la muselina fue la tela del siglo y se pasaron dando pragmáticas durante todo el siglo, prohibiendo su importación. Hasta que Jovellanos, en 1788, ya, forman la Compañía de Filipinas y piensan que el algodón será precisamente el efecto de comercio más importante para esta compañía. Es que lo del vestido de la moda, el estudio de la moda parece que es una cosa frívola, pero es que tiene relación con todas las actividades humanas, tiene una relación enorme con la economía, tiene una relación enorme con la ideología, tiene una relación enorme en los cambios del arte. Yo creo que es una cosa muy importante estudiar la moda y cómo se vestía la gente y cómo, bueno, pues aquí vemos los estampados. Bueno, esto que vemos aquí es el forro del cuerpo. Fíjense en algodón, en tafetán de algodón, pero además cómo juegan con los estampados, diferentes colores. Tan bonito por dentro, casi como más por que por fuera, ¿no? Son los estampados pequeños, los estampados Exacto. grandes. Y esto es por fuera, con todos esos... está hecho igual que el vestido a la inglesa. El vestido a la inglesa, ¿no? Bueno, y aquí ponemos porque el museo sí que no tiene ningún modelo como el que vemos aquí de esta señora con su sombrilla, que sería una polonesa, pero lo que sí que tiene son esos vestidos de día o de sabillé compuestos de un cuerpo y una falda, como le hemos mostrado, y después unos cuerpos preciosos, como ahora veremos, como estos dos personajes que están aquí, es de color rosa y amarillo, y que, bueno, pues estuvieron muy de moda. Les pongo esto de una revista de la época y que ven que lleva un cuerpo que se llamaba caracó, a ese cuerpo se da un nombre, y esa falda. Y vean cómo los delantales se pusieron también muy de moda como bueno, pues elemento decorativo. Bueno, esta se ve perfectamente la silueta de la última época, que es abultada por detrás, debajo, y abultada por delante, con el gran pañuelo que se llamaba fichu en francés, y en España simplemente se llamó pañuelo de escote, que se ponía cada vez más abultado. Así que es la silueta característica, abultada por delante, abultada por detrás. Sí, una silueta un poco haciendo una ese cimbreante en la espalda. Y bueno, miren, bueno, pues es una pieza muy bonita que está dentro de esa familia que se podía llamar caracó, aunque es verdad que, vamos, creemos que alguna modificación ha tenido en la parte de delante, pero con todo y con eso, vean que es una pieza... Bueno, podemos hablar del peto aquí. Sí, puedes hablar del peto. Espera, es que los trajes estos, tanto la bata, que era el gran traje del siglo XVIII, es la bata, la robe francés, generalmente no se abrochaba por delante, terminaba en forma de pico en la cintura. Entonces, encima se ponía un pequeño... Una pieza de tipo de forma triangular que tapaba la abertura. Y ese peto no tenía corchetes, no tenía botones. Se cosía o se cogía con alfileres encima de la señora ya vestida. Lo cual quiere decir que la bata era de señoras muy ricas que nunca se podrían vestir solas. La bata, la polonesa, el vestido a la inglesa, que en España se llamó vaquero hecho a la inglesa. Todas esas son piezas que son como grandes abrigos que se abrochan muchas veces con un peto por delante y luego dejan ver la falda interior de arriba abajo, hasta los pies. Donde se ve muy bien, yo siempre recurro al cine cuando hay buenas películas, cómo se visten las amistades peligrosas. Ahí se ve perfectamente. Ahí se ve cómo se le cose a la señora encima del vestido. Bueno, esta pieza es lo que se llamaría una media bata, porque ven que tienen los pliegues en la espalda, y que, bueno, pues, y es lo que se llamó una media bata, ¿no? Y que se complementaba, bueno, pues con una falda. Este también le han puesto un piquito. Este ya forma parte de la familia. Si tenía muchos faldones se les llamaba caracó en Francia, ¿no? Y si se resumía ese volantito a la parte de atrás, lo que se llamaba un pirrot en España, ¿no? Ella es muy característica de la última parte del siglo, esta guarnición. Todos los adornos
se dice, este vestido está guarnecido, igual que en francés se dice garni. Es la palabra que se usa para toda la ornamentación. Y esta guarnición de cinta tableada es característica de finales del siglo XVIII. Esta es una preciosidad. Esto es un pirrot, como ven ese volantito de la parte de atrás, ese plisado, y bueno, pues también lleva toda una... Fijaros el enorme escote, que parece, esta señora iba, bueno, pues no iba nada descotada. Ahora tenemos la foto de él. Esto se ve cómo se rellenaba el escote, el gran escote, con el gran pañuelo. En este caso, fíjense, vemos una camisa con la vuelta esto, que hace las veces, pero el escote evidentemente quedaba a la mitad del pecho, esto se había que tapar. Y llevan, vean la colita de su prenda, lleva lo que se llama un pirrot, ¿no? Que, bueno, yo creo que ahí se me ha pasado, no sé, ese 161, al montarle a tal, pero bueno, como lo van a ver, pues, pero que es una preciosidad. Luego, lo que comentaba Amelia, la importancia de las cintas, ¿no? El comercio que hay de cintas de seda, porque se utilizaban para decorar prácticamente todo. Y también, desde el punto de vista del tejido, bueno, pues es un lampás con hilos de... Lo que tiene en las bocamangas no sé, es un lampás. es ya como una influencia del majismo, de la moda que hubo en España, de, en cierto modo, copiar los trajes de las clases populares, sobre todo de las clases populares de Madrid. Este es un claro ejemplo de y majismo, ¿no? este tipo de decoración en la bocamanga es típica del majismo, típica de los trajes de los majos. Sí, del traje popular, porque evidentemente luego todas las provincias, además el segundo del 18, la segunda mitad es cuando se empiezan a gestar lo que llamamos los trajes populares. Evidentemente en ese momento cada región, cada provincia del país tenía esas particularidades, pero es verdad y se comprueba, ¿no?, a través de los escritos y tal, que lo que diferenciaba a unas clases de otras, desde el punto de vista del patronaje y tal, llevaban las mismas prendas, son los materiales y la decoración de esos tejidos. Y luego hay un tipo de decoración, evidentemente, que muy compartida en toda la península, pues es esto, ¿no?, de lo que se llaman caireles, el decorar las costuras, que es muy propio del ámbito popular, ¿no? Bueno, aquí no sé si verán una pequeña, ya con esta práctica estamos terminando, una pequeña imagen ahí que es lo que se llamaba un brial, es una falda del museo, pero bueno, que no se veía entera, se veía por la parte de delante solamente, generalmente solamente están bordadas por la parte de delante. Sí, efectivamente, pero bueno, hemos querido poner ese detalle del bordado, que bueno, pues es que es exquisito, ¿no? Bueno, y esta es otra pieza maravillosa. Sí, con ya realmente... Un delantal, pero que evidentemente no es un delantal para trabajar, es un delantal para adornar. Y es un color rosa que sí. se le hace... Es un color rosa maravillosamente rococó. Y las cintas que lo adornan, que son distintas, son otra exquisitez, vamos. Sí, es un delantal, bueno, pues... Como hemos podido ver en el cuadro, un delantal para adornar. Que tampoco los museos tienen tantos, pues es una pieza que por su hechura pues se puede aprovechar para otras cosas, y entonces que te llegue pues un delantal, además con ese detalle, esas cintas, ¿no?, que tenemos a los lados, que dices, bueno, pues o se ajustaba con la falda para que no se moviera, o servía, bueno, pues es la verdad que continuamente nos dan información, ¿no? Y es otra pieza, la cotilla. Sin esta pieza no se entiende la moda del siglo XVIII, hasta que aparece el vestido a la francesa, el vestido camisa, ya antes de la Revolución, pero también es una pieza en un estado perfecto, ¿no? Vean cómo, aunque es una prenda interior, porque va toda armada con ballenas, pero... Es decir, tampoco se descuidaba. Es decir, la lencería, ves que está decorada con esas costuras, ¿no? Está todo cuidado al máximo. Y es muy curioso, fíjense, en toda la sisa iban reforzadas, aunque está cortada como una piconela, con
cuero, cuero de cabritilla, un cuero finísimo, bueno, pues me imagino que para que no roce, pues una pieza muy rígida, pues para que no roce la piel y también, bueno, pues, pero casi todos llevan, hay veces que de colores, ¿no? Toda esa... Bueno, yo quiero decir que se abrochaban por delante con cordones y luego todas estas pequeñas aldetas sobresalían, porque es de la época en que se llevaba el tontillo o se llevaban muchas enaguas. Y entonces las caderas, esto se adaptaba a las formas salientes de las caderas. No, es para adaptar Las realmente, aldetas. sí. Y ya con esta cartera, bueno, pues terminamos, ¿no? Las carteras, cuya función era, bueno, pues guardar papeles, guardar cartas, y es muy curioso, bueno, pues porque aparte de con puntos de España, todo el bordado, bueno, pues tiene unas iniciales en el anverso y en el reverso. Y bueno, hay otras cosas también, pero nos hubiéramos alargado, ¿no? Es que nos alargamos mucho de porque nos gusta esto. mucho lo que hacemos Pero, y salen demasiadas cosas. Pero bueno, con esto yo creo que y enseñarles, porque es una preciosidad, el catálogo que ha quedado, bueno, pues fíjense, es una preciosidad de catálogo. No le ha hecho honor mucho las diapositivas, pero bueno. Y si quieren, nos quieren hacer alguna pregunta, son respondemos encantadas. No, yo, o sea, no entiendo mucho de costura, pero cada vez que veo películas de época, esa media de los hombres, esos panchos, Sí. ¿cómo irían? ¿Cómo lo harían? Porque no hay licra, no había licra. Entonces, No, bueno, pero hay punto. igual en las películas, claro, van impecables, pero igual en la realidad sería un desastre. Yo sí estoy sorda, lo siento, pero lo entiendo muy mal. Me tiene No, que... que dice de los pantalones, esos panties, que cómo se hacían porque no había tejidos elásticos. No, pero se hacían a mano, están tejidos, están hechos con agujas de punto. Son de punto. Y además... Y se ciñen, claro, igual que las medias. Las medias se hacían tejiéndolas por las buenas y se ceñían a la pierna. Las medias eran muy importantes, para los hombres sobre todo, porque los hombres mientras llevan calzón lucen las medias continuamente. Y esas medias hechas a mano, hechas por las buenas, a punto, ceñían la pierna y era muy importante para un hombre tener una pierna bien moldeada y lucirla bien. Bueno, pero además hay también un escrito, bueno, pues porque siempre están esa literatura, ¿no?, que critica abiertamente pues todas las modas o los caprichos de la moda. Siempre. Y hay un escrito que dicen que se inventó una máquina para poder calzar esos zamacolas, ¿no? Para poder calzar esos calzones y esos pantalones, los colán que hemos puesto con el duque tan estrechos, porque lo bonito es que quedan completamente pegados. Por eso, los que se conservan tienen en la parte de abajo un estribo. De manera que, bueno, hemos visto pantalones en los años 60, esos femeninos, ¿no?, para que quedaran tirantes, muy tirantes. Entonces, claro, si quieres que quede así, porque ¿qué tiene el punto que cede cuando te lo pones, ¿no?, va cediendo? Pues evidentemente los deberían de hacer de manera que te quedara completamente, y además es algo que critican, ¿no?, que vaya tan... Pero vamos, el punto se da, lo que no hay licra todavía, evidentemente. Las medias se te hacen arrugas. Claro. Bueno, y yo creo que se hacían bastantes arrugas, lo que pasa es que cuando pintan como quieren y quedan las piernas bien ceñidas. Bueno, pero también se podrían ver. A mí me sorprende muchos cuadros cuando ves esas medias tan pegadas, dices, sí. La prueba está que hay un rey y un monarca que, y además lo cuentan en su guardarropa, cada vez que se pone unas medias de seda, Carlos II en España, pues si no se lleva por delante 3 pares antes de no rompérselo cuando se lo está poniendo, pues y lo dicen, ¿no? Se ha cargado 3 pares de medias. Gracias por la
la presentación, que me ha encantado. Yo tengo una pregunta sobre la colección. La procedencia, o sea, han hecho alusión al coleccionista de todas estas piezas. ¿Tienen alguna teoría o alguna información sobre un poco la procedencia de estos trajes? Es decir, si son de la zona, si son... O sea, digo, porque aquí, por ejemplo, hay un trabajo muy intensivo en bordados, por ejemplo, ¿no? Y si son de la zona cercana, pues nos hacen referencia a bordadores de talleres de por aquí. ¿Tienen alguna teoría o alguna información al respecto? No sé si yo la referencia que veo, que son de estos dos coleccionistas, pues evidentemente yo también he preguntado, uno de ellos, bueno, nace en Chile, después viene y se instala ahí y se muere aquí, él y su mujer. Fíjate, una de las cosas yo creo que una ventaja, ¿no? Pero esto es toda una lucubración, lo que tiene San Sebastián es que está muy próxima a Francia. Y sabemos la relación tan impresionante. ¿Y dónde? Pues probablemente todas estas, digo, un poco viendo lo que hemos encontrado, lo que se ha encontrado también en Consorolla y tal. Pues o bien de familia, o se hereda, o se compra, ¿no? Es decir, bueno, tú lo sabes, Ana, ¿cómo hace Balenciaga, ¿no?, la colección de indumentaria histórica, ¿no? Pues evidentemente lo que lleva, desde luego, es, en ese momento podríamos llamar, las piezas que tenemos aquí, salvo ese vestido en chintz, podemos decir, y ese Pekín de 2 piezas, podemos decir que es moda internacional. Moda internacional, que esto lo podemos encontrar en Cádiz, como lo podemos después de fíjate, y queda todo por hacer. Queda todo por hacer, porque lo ideal sería, bueno, pues hacer una buena búsqueda en esos archivos de protocolos de toda España, ¿no? Y curiosamente, fíjate, con gente que acaba de salir, bueno, ya lleva tiempo un libro en Mallorca sobre esto, es lo mismo, moda internacional. Los archivos es lo que tienen, la casaca, la chupa, la tal. Y esto, salvo esas particularidades, pero que también es en este momento, en el 18, cuando se empieza a gestar eso que llamamos trajes regionales, que todos también sabemos que con la Guerra Civil Española y con la sección femenina hicieron de su capa un sayo. Muchos están completamente desvirtuados de lo que realmente eran esos trajes. Porque claro, cuando ves el de chulapa madrileña, pues digo, es que nunca se dio ese traje, es una creación. Entonces, cuando me preguntas, ¿esto se puede considerar típico o se ha confeccionado aquí? Me refería más que nada, seguramente, sabiendo un poco de la biografía del coleccionista, si se movía, si era un gran viajero o si simplemente puede haber una hipótesis de que, pues bueno, pues de que era de una zona cercana, simplemente eso. Sí. Pues no lo sé, lo que pasa es que bien que se le ocurrió coleccionar y gracias a esto, y cuántas cosas habrá también todavía, ¿no? Porque la colección del Museo del Traje es lo mismo, es un señor, el vizconde de Güell, y que en lugar de coleccionar pintura, pues coleccionó indumentaria histórica. En Cataluña, lo mismo. El museo, yo creo, mejor que hay en España, un señor que se dedicó a recorrer pueblos y a comprar trajes antiguos. Gracias. Gracias, Ana. Es un poco en la misma línea, pero es solo la idea... No tengo una voz. Es que además con mascarilla ya complica la cosa. Es solo en la línea, es un poco parecido, porque lo que me ha venido a la mente es que sepáis, se importa el tejido y se manufactura el traje. No digo ya por esta colección, sino estamos hablando ya del vestido. Bueno, eso, lo que es muy importante es el tejido. Por eso, ¿hay manufactura de tejido? Hay facturas de tejidos, bueno, en los... Ya sé que entramos nos salimos de la colección, pero mi curiosidad ahora es esa. En las cuentas de Carlos III, por ejemplo, hay vestidos que se encargan al sastre, paños que vienen de Inglaterra, paños que vienen de Segovia, todo eso tiene, vamos, hay cuentas
claras de... Hay industria sedera y tal, a lo mejor no tan buena como la de Lyon, lo hay. Lo que sí que es En verdad Valencia hay que seda. una de las causas y las continuas prohibiciones es porque la gente, pues como ahora prefiere, bueno, ahora mismo no, porque esto ha cambiado muchísimo, pero la gente prefería comprarse ese tejido que venía de fuera. Y entonces, claro, esto que dice va en detrimento de nuestra propia industria. Las mujeres prefieren comprar lo francés o lo italiano o tal y va en perjuicio de todas nuestras industrias. Pero también es verdad que es que, ¿No? por ejemplo, cuando a la condesa de Montijo la acusan de eso, acusan a las mujeres del gusto por comprar fuera, lo que dicen es la Holanda, que era la tela de lienzo de lino más fina, es muchísimo más blanca y mucho más fina la de Holanda, que se escribe con H expirada, según el diccionario, que la que hacen aquí en Galicia. Así que preferían comprar, pero porque era más bonita. Claro. Y también era más cara y las que se podían... porque el diccionario dice, la Holanda es la tela fina y delicada de la que se hace la ropa interior, o la ropa blanca, de la gente rica y poderosa, o algo así. Pues la gente rica y poderosa que tenía dinero, pues se compraba la Holanda fina de Holanda. Y no la que querían los gobernantes españoles que venían de las fábricas españolas y era más burda y más vasta. Pero bueno, pues aquí es también lo que decían estos, algunos ilustrados, ¿no? Con tanta prohibición, al final no tuvieron ningún eso. Si hubieran prohibido menos, si se hubieran ocupado más de decir, venga, vamos a invertir en nuestra propia industria y a ponernos al día, Bueno, pues a los lo mejor reyes la Borbones cosa, hicieron pues, muchas industrias, claro. Bueno, pero sí, claro, vamos. eran muy poquitas. Al lado de lo que era en Francia, es que para Francia era una de las bases de su economía, la industria del lujo. Bueno, porque tuvo a Luis XIV, que era muy listo, y lo supo hacer muy bien. Luis XIV, que lo hizo muy bien. Bueno, Luis XIV, pues desde luego lo sabía. Sí, pero vamos. Y luego lo supo Napoleón, porque es curioso, claro, todo aquello decayó enormemente con la Revolución Francesa. Y Napoleón lo que hizo, cuando volvió a instalar tu corte, volvieron las sedas, volvieron los terciopelos, volvieron los bordados, pero es que las industrias de León subieron para arriba. Los artesanos que habían estado muriéndose de hambre porque no se les encargaba nada, volvieron a trabajar. Todo eso. Bueno, y luego la moda es muy caprichosa, ¿no? Y dices, pues si quiero unos Levi's auténticos americanos, ¿no? Pues ahora ya no hace falta, pero en otro momento, ¿no? Si podías tener una camisa india en los años 70 comprada en Londres, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, yo creo que esas prácticas vestimentarias se han dado, las que podemos experimentar aquí se han dado siempre, ¿no? Y nada, eso es la moda. Es un fenómeno, pues, Y que mueve muchísimo tremendo. dinero, pero no solamente entonces, ahora se mueve muchísimo, claro, mucho más. Sobre todo online. ¿Qué? Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Pues nada, ¿no? Pues muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas gracias.